En el primer tercio del siglo XVII, la guerra y la vida militar estaban reservadas en exclusiva a los hombres. Por ejemplo, los ejércitos de la monarquía hispánica se nutrían de soldados reclutados en la península y enviados a Europa o América para sostener campañas largas y violentas. Precisamente por ello, la presencia de una mujer en filas militares no era excepcional, sino algo inconcebible. Sin embargo, Catalina de Erauso rompió esa norma. Escapó siendo adolescente de un convento de San Sebastián, adoptó identidad masculina y comenzó una vida errante que la llevó a combatir como soldado en el ejército español. Una aventura militar que se desarrolló en pleno proceso de expansión imperial, entre conflictos colonizadores y ascensos, que terminaron convirtiéndola en una figura recordada durante siglos. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. A comienzos del siglo XVII, la corona española sostenía un extenso entramado militar que abarcaba desde la península hasta las provincias de ultramar. Un servicio con normas sociales, legales y prácticas que impedían la presencia femenina en combate. Los ejércitos se nutrían de soldados reclutados en ciudades y puertos y eran enviados a América, donde se exigía el establecimiento ordenado de nuevas ciudades y nuevas instituciones, que a veces provocaron choques violentos con indígenas rebeldes. En este contexto, la idea de una mujer en filas militares resultaba sencillamente impensable. Para las mujeres se reservaban otros destinos. Uno muy habitual era el convento, sobre todo cuando no existían recursos suficientes para concertar un matrimonio o cuando se buscaba ofrecer una educación básica. La vida religiosa ofrecía, sin embargo, también una disciplina estricta y una clausura que limitaba la autonomía. En aquel marco fue donde transcurrieron los primeros años de vida de Catalina de Erauso. Nació en San Sebastián hacia 1592 en una familia muy ligada al estamento militar. Su padre sirvió como capitán y ese hecho marcó, al menos de manera indirecta, el futuro que se esperaba de sus hijos. Siendo todavía una niña, Catalina fue internada en el convento dominico de San Sebastián el Antiguo, en su ciudad natal, San Sebastián. Allí pasó más de una década como novicia tratando de adaptarse a la disciplina monástica. Sin embargo, su carácter le hizo tener conflictos constantes con otras novicias y con la autoridad conventual. Con 15 años y tras un altercado que prometía un castigo severo, se hizo con las llaves de la clausura y escapó durante la noche. No había profesado ni tomado votos, así que no era formalmente monja. Se cortó el pelo, improvisó vestimenta masculina y abandonó definitivamente el convento. Un gesto que marcó el inicio de una vida itinerante construida sobre identidades masculinas. Durante los años siguientes pasó por San Sebastián, Vitoria, Bilbao o Valladolid, desarrollando trabajos como paje, criado o ayudante. Catalina adoptó diferentes nombres masculinos como Francisco de Loyola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán o Antonio de Erauso, cambiándolos según las circunstancias. Esa inestabilidad le generó también diferentes peleas, duelos y enfrentamientos que terminaron llevándola a prisión, aunque eso sí, en todos logró evitar consecuencias mayores, bien por huir antes de la sentencia o bien por cambiar de identidad y de ciudad. Con el tiempo, la península dejó de ser un lugar seguro. Por eso decidió embarcar rumbo a América. Llegó a Cartagena de Indias y desde allí inició un recorrido hacia Panamá y distintos puntos del Virreinato de Perú. Trabajó en comercios menores y debido a su rudo carácter y su destreza con la espada, volvió a tener nuevos enfrentamientos, dejando tras de sí algunas muertes. En ese periodo inestable, el alistamiento en el ejército se presentó como una buena salida. La necesidad constante de soldados, unida a la ausencia de controles rigurosos sobre la identidad, más allá de la apariencia, facilitaron su ingreso. Bajo el nombre de Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, fue enviada a Chile en pleno conflicto de la Guerra de Arauco. Su actuación fue brillante y eficaz, lo que le permitió ascender progresivamente. Llegó hasta el grado de alférez, que implicaba cierto mando sobre soldados. Este no era un ascenso habitual para alguien sin linaje, lo que indica que su papel fue muy valorado. Durante años mantuvo su identidad masculina sin que sus compañeros ni sus mandos sospecharan. Dentro de la vida militar también tuvo conflictos. Participando en peleas y en al menos una ocasión se vio implicada en la muerte de un compañero. Aquello le obligó a abandonar su destino. Aún así, su experiencia en combate le permitió reintegrarse en otras unidades. El giro decisivo en su vida llegó en 1620. Tras una nueva reyerta en Huamanga, Perú,
Fue detenida y, ante la posibilidad de la pena de muerte, solicitó confesarse ante el obispo. Reveló su verdadera identidad y su condición de novicia, algo que provocó una reacción inmediata de la Iglesia. Allí se comprobó, a través de matronas, su sexo. Aquella anodina situación se saldó con Catalina siendo puesta bajo custodia y elevándose el caso a instancias superiores en España. De regreso a la península, el caso pasó a las autoridades civiles y militares. Además, pasó de ser un soldado anónimo a convertirse en una figura conocida en círculos oficiales. En Madrid fue recibida por Felipe IV, quien le reconoció formalmente el grado de alférez ya adquirido y le concedió una pensión vitalicia por los servicios prestados a la corona. Además, le autorizó a continuar vistiendo como hombre, algo verdaderamente único para la época. También viajó a Roma, donde el Papa Urbano VIII le permitió usar vestimenta masculina, en uno de los documentos históricos reales más citados de su caso. Aquello cerró cualquier duda sobre su situación legal dentro de la Iglesia. Desde ese momento, su historia comenzó a circular y a difundirse en relatos orales, impresos y obras teatrales. Después de su paso por Europa, regresó a Veracruz, en el Virreinato americano de la Nueva España. Se alejó del servicio militar y de los conflictos armados. Transportaba mercancía, haciendo valer su experiencia con las rutas y el conocimiento de la zona. Y así vivió hasta su fallecimiento hacia 1650, probablemente en Cochalá o alrededores. Las fuentes no son concluyentes sobre las circunstancias de su muerte y del lugar exacto. Algunas sitúan su entierro en Veracruz, pero no hay nada sólido para afirmarlo. Una muerte que pasó desapercibida en contraste con la ajetreada e insólita vida que llevó. Con el tiempo, la vida de Catalina de Eraúso se dio a conocer como un caso único en el siglo XVII. De hecho, la publicación de su autobiografía en 1829 permitió fijar episodios que habían circulado de forma dispersa y facilitando su análisis y estudio posterior. Es, en definitiva, uno de los pocos casos conocidos y documentados de participación militar de una mujer bajo identidad masculina en el Siglo de Oro. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.